Siguiendo las huellas del Maestro. La última semana del Señor con vida. El Cordero, a diferencia de los otros corderos, de los animales, el Cordero Santo de Dios sabe qué va a pasar ese viernes. Pienso que mientras fuéramos nosotros, estaríamos angustiados por nuestra vida. Él sigue enseñando, Él sigue pendiente de sus discípulos. Como padres, yo creo que todos nos identificamos con esto. Quisiéramos proteger a nuestros hijos de todo, ¿cierto? Estar con ellos sin importar la edad, pero estar con ellos a toda hora y a ver cómo los cuidamos de todo lo que puede pasar en este mundo. Sin embargo, sabemos que eso es imposible. Somos conscientes como padres, es difícil aceptarlo, pero somos conscientes que no podemos estar con ellos en todo lugar. Entonces, ¿qué nos resta y qué es lo mejor que podemos hacer? Orar, pero mientras están en casa, mientras están cerca de nosotros, capacitarlos para la vida. Eso los blinda, ¿de acuerdo? Eso los blinda. Advertirles de los peligros que van a encontrar en la vida. Prepararlos para que se enfrenten. Eso es una gran expresión de amor. Y fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. En esa semana, a unos pocos días, parece que a 2, 3 días de lo que Él sabía que iba a pasar, y sigue cuidando a sus discípulos, advirtiéndoles de peligros que van a enfrentar. Fue parte de la preparación que hizo con sus discípulos para que ellos luego, cuando ejercieran su ministerio, un ministerio sufrido, muy sufrido, se mantuvieran firmes, hermanos. Es una enseñanza que ha protegido a la iglesia del Señor Jesucristo durante todos estos 20 siglos. Y es una enseñanza que la seguirá protegiendo hasta el día que Él regrese. Y hermanos, la verdad es mi deseo que todos la atesoremos para protegernos también. Capítulo 20, versículo 45 al 47, 3 versículos. Dice el Señor, capítulo 20, 45 al 47. Y oyéndole todo el pueblo, se interesaba a Jesús porque todo el mundo lo escuchara, ¿no? Y eso va a tener una repercusión grande. Y oyéndole todo el pueblo. Cuando estemos estudiando la Biblia, miremos los personajes, porque por algo están ahí. Nada, ni una palabra de la que esté en la Biblia está ahí por azar. Y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Un castigo muy severo recibirán. En el capítulo 20, versículo 1, Lucas dice que Jesús está en el templo enseñando al pueblo.
Recuerdan lo que ocurrió allí en el templo, ¿no? Y entonces después de que ve toda esa compra y venta que hay en el pueblo y que él, perdón, en el templo, entonces él empieza a enseñarle al pueblo lo que no le han enseñado sus maestros. Pero en el versículo 19 se unieron otros. Se unieron los principales sacerdotes y los escribas. Por eso él se refiere aquí, ojo con los escribas. Entonces está Jesús, acompañado por sus discípulos que vienen caminando con él. Está el pueblo que él está entonces enseñando el evangelio. Pero luego llegaron los escribas y los principales sacerdotes del templo, obviamente molestos porque él había dañado el negocio. Y entonces fue cuando le pusieron la trampa de si era conveniente pagarle o no al César impuestos, buscando un engaño, una trampa para que lo cogieran preso y lo mataran. Pero luego se une en esta muchedumbre otro grupito de judíos, los saduceos. ¿Recuerdan que fue la prédica pasada? Aquellos que no creían en la resurrección y que ya entonces ahora le ponen otro tipo de trampa a Jesús, y es hacerlo quedar mal porque le hace una pregunta, a pesar que no creían en la resurrección, una pregunta que era imposible de responder, haciéndolo quedar mal para entonces de esa manera hacerle perder su autoridad entre el pueblo. Y ya sabemos la respuesta con la prédica del domingo pasado. Toda una gran multitud está rodeando al maestro. Pero observen que ahora él levanta la mirada. Durante varias prédicas vemos que los discípulos están ahí calladitos. Están en discipulado. Pero ahora Jesús deja de mirar al pueblo, deja de mirar a sus enemigos y levanta la mirada para dar una enseñanza importante a sus discípulos. Aquellos sobre los cuales va a quedar depositada la gran comisión de extender por toda la tierra el evangelio. Son ellos los que vienen siendo capacitados ahí en silencio. Son ellos los que están preparando el Señor para encomendarles la gran tarea de expandir el evangelio. Son ellos los que quedarían solos. Ellos van a quedar solos. Recuerden que Jesús muere, resucita, está con ellos un tiempo y luego se va. Y eso es lo que hago la analogía con los padres. Ellos van a caminar en la vida solos. Si usted no los prepara, tendrán problemas. Quedarían solos si les hace falta esta importantísima advertencia que Jesús les va a hacer. Un peligro que la iglesia tendría que enfrentar y que enfrenta y seguirá enfrentando hasta su regreso. Una advertencia sobre los falsos maestros. Versículo 46. Les dice, guardaos. Guardaos. Esa palabra tiene la connotación de protegerse de un gran peligro. Ese no es guardaos ahí porque va a venir una lluviecita. Ese guardaos en el griego es protegerse de un gran peligro. Miren la connotación de esa palabra. Implica estar muy concentrado. De hecho, cuando uno estudia la palabra dice que implica poner la mente, es decir, estar concentrado, no descuidarse. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro del cual ellos deben estar muy atentos? Ahí él mismo lo dice. ¿Guardados de quién? De los escribas. Ahora, luego el Señor va a darle las razones. Pero antes de ir a las razones, veamos quiénes eran los escribas.
¿Quiénes eran estos hombres? Eran hombres muy importantes dentro del pueblo judío. Ellos eran los encargados, cuando eso no teníamos las máquinas, la tecnología que tenemos hoy para tener copias exactas de una Biblia, sacan millones de copias. Entonces cuando eso ellos eran los encargados de transcribir los escritos, de transcribir lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Tenían que ser tan meticulosos que escribían letra por letra, palabra por palabra, era una copia, y no solamente lo escribía un escriba, sino que luego lo revisaban varios para confirmar si exactamente estaba como era. Miren la importancia. Ellos eran los encargados de guardar, en términos de la escritura, la palabra de Dios, de conservarla. Ellos eran los encargados no solamente de ello, sino también de interpretarla. Bueno, esto que ustedes ven aquí de Moisés quiere decir esto es lo que... Ellos eran los que hoy llamamos los exégetas. Ellos hacían lo que ahora hacemos los pastores. ¿Qué quiere decir el texto para nosotros? Ellos, además de eso, hermanos, no solamente la interpretaban, sino que enseñaban la palabra, enseñaban las escrituras. Entonces, dentro del ámbito del pueblo judío tenían una importancia grandísima, y era evidente. Ocupaban un lugar de alto respeto dentro de los judíos. Ahora, era un respeto merecido por la labor que hacían. Gracias a ellos es que hoy tenemos nosotros nuestra Biblia. Los escritos que se han encontrado en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, han sido escritos de estos escribas. Entonces, gran importancia, ¿verdad? Pero era un oficio, no un título. Ahora, dice el Señor, comienza entonces el Señor ahora a decirles por qué, las razones por qué se debe cuidar de los escribas. Ahora, recuerden delante, es interesante ver que el Señor dice, oyéndolo todo el pueblo. La intención del Señor es que todo el mundo se dé cuenta de estas bellezas. Ahí están quienes, el pueblo, están los escribas escuchando. Gustan de andar con ropas largas. ¿Será que el Señor está interesado en darnos unas directrices de la moda? Para nada. Los sacerdotes, miren lo que ocurría. Los sacerdotes, recuerden que están, ahora, otra cosa, ¿dónde están ellos? En el templo. Él no ha salido del templo, ahí está en el templo. Cuando usted lee, él volcó las bancas, él está ahí en el templo enseñando. Resulta que los sacerdotes en el templo, ellos vestían tenían unas vestiduras especiales. Tenían unas túnicas largas de lino y eran de color blanco. Esas eran las de los sacerdotes, no la de los escribas. No era la vestimenta de los escribas. Ellos eran personajes comunes y corrientes, solo que tenían un oficio diferente. Pero les encantaba, la palabra dice aquí que les gusta, y esa palabra gusta es amar. Ellos amaban vestir de esa manera, hermanos. Vestir como ¿quiénes? Como los sacerdotes. Y es que los sacerdotes tenían obviamente un estatus dentro del pueblo, una autoridad religiosa, y estos entonces querían tener ese mismo estatus. El tema no es la túnica como tal, sino la intención con la cual ellos les gustaba. Amaban vestir de esa manera, mis queridos hermanos. El problema, como les digo, no era la ropa, sino la intención. ¿Cuál era la intención de ellos? Distinguirse de los demás. Esa era la intención. Mostrarse más piadosos. Soy como uno de los sacerdotes del templo. Mostrar que ellos tienen mayor autoridad. Esa era la intención, y eso era lo que el Señor les estaba acusando.
Lamentablemente, querida iglesia, hoy también hay líderes religiosos que les encanta y aman prendas especiales que llevan el mismo mensaje: autoridad, pureza. Hoy muchos usan cuello clerical. ¿Tiene algo de pecado eso? No. ¿Con qué motivación lo usan? Hay quienes usan sotanas largas, crucifijos grandes, ¿los han visto? En su pecho, ornamentos en su cabeza, pastores con trajes blancos, uno muy conocido por la televisión. Y es importante, fíjese que Jesús lo dijo delante del pueblo, así es de que tengo que decirlo. Benny Hinn, queridos hermanos, y aprovecho, hoy en día está en moda cuidarnos la salud con lo que comemos. Cuidado con lo que usted ve y a quién sigue. Y Benny Hinn usaba un traje tipo, para quienes no, tipo llanero, blanco, así. Era el único de traje blanco. En una reunión de una iglesia cristiana acá en Ibagué, a mi esposa la invitaron y de una vez le dejaron claro: la única que puede llevar vestido blanco es la pastora. No hemos cambiado, no hemos cambiado, hermanos. Hay pastores o hombres de fe que les gusta llevar trajes especiales y buscan lo mismo que los escribas. ¿Qué? Transmitir el mensaje de que ellos tienen una autoridad, que ellos son diferentes, que ellos tienen una unción superior. Eso transmite pureza, piedad. Transmitan que no somos iguales. Estatus o estratificación dentro de la iglesia. En últimas, lo que estos escribas lo que buscaban era mostrar superioridad. Eso es lo que el Señor les está recriminando. Cuídense, guárdense de un peligro grande. ¿De quiénes? De los escribas. En otra parte de las escrituras el Señor dice: ojo con la levadura. Porque una levadura, cuando usted echa levadura a la masa, usted ve que la impregna y la infla. Y así como la falsa enseñanza, también estos modelos pueden hacer daño, hermanos. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Acaso el hábito hace al monje? ¿El hábito hace al monje? No. La palabra de Dios dice lo siguiente en Efesios 4:24. El apóstol Pablo enseña allí que nos vistamos del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo. Cristo en nosotros, la imagen del Señor en nosotros. Reflejemos la santidad y la rectitud del Señor. ¿De qué sirve un exterior bonito si el interior no es congruente con lo que decimos que somos? Cuando los pastores, queridos hermanos, cuando los líderes de la iglesia llevan vidas que reflejan a Cristo, que viven según la palabra del Señor, con todas sus luchas, no necesitan reforzar ninguna imagen con una ropa especial. No la necesitan. Ya están revestidos de Cristo. Y eso sí que es importante, hermanos. Algún día tal vez usted tenga que trasladarse a otra ciudad y necesite buscar una iglesia. ¿Con qué parámetros está buscando usted a alguien? Un líder no. Un hermano que lo guíe
como pastor. No se guíen por las ropas, miren su vida. Y es lo que el Señor les está enseñando a sus discípulos. Pilas con los escribas. Les encanta con su vestimenta mostrarse que ellos son superiores. Y yo no recuerdo haber leído en las Escrituras que Pablo, Pedro hayan lucido unas ropas especiales. Pero sí insistieron en lucir como Cristo, mis queridos hermanos. Pero Jesús le da otra razón. Aman las salutaciones en las plazas. Claro, las plazas eran esos lugares, no es la plaza de mercado, era lo que para nosotros hoy en día es la plaza de Bolívar. Era el encuentro del pueblo. Entonces había mucha gente y era el lugar preferido para ellos ir a ¿qué? A pavonearse con sus túnicas blancas y a que los saludaran de una manera muy, muy especial. Muy especial. Cuando ellos andaban por la plaza, la gente les hacía reverencia. La gente se dirigía a ellos como maestro, rabí. Y obviamente eso alimentaba ¿qué? El ego. Eso alimentaba el ego de ellos. Les encantaba recibir ¿qué? Reconocimiento público. Lo que buscaban era ser ¿qué? Admirados. En Mateo 23, 7 al 9, que es el paralelo de este escrito, Jesús agrega lo siguiente, queridos. Y les encantan las salutaciones en las plazas y que los llamen rabí, oh maestro. Pero, le dice el Señor a los discípulos, vosotros no querráis que los llamen maestros, que los llamen rabí. La razón, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, el Cristo. Pero además les agrega otra cosa, que no solamente uno es el maestro, ninguno más, sino que todos somos hermanos. Y todos vosotros sois hermanos. Y también advierte algo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Y aquí se derrumba aquello que en la iglesia católica a muchos nos enseñaron, a dirigirnos al sacerdote como padre. Y va en contra, esto no lo está diciendo Jair, hermanos, Mateo 23, 7 al 9, el mismo Señor, porque por eso les invitamos con su Biblia abierta, porque es el mismo Jesús que dice, no llamen, lo leo textualmente, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero a estos escribas les encantaba estar pavoneándose con sus vestiduras blancas y largas como si fueran los sacerdotes. Es decir, estaban usurpando el lugar de los sacerdotes también. Para que los elogiaran, para que alimentaran su ego. Pero lamentablemente hoy también ocurre algo parecido, hermanos. Hoy también ocurre que a algunos les gustan los títulos. Los títulos. Estos escribas eran ególatras. Buscaban usurpar el título que les corresponde solamente al Cristo. ¿Cuál? Rabí. Miren la connotación. Miren la razón por la cual Jesús le está diciendo, ese es un gran peligro. Los escribas son un gran peligro para ustedes, los apóstoles. Porque no solamente les gusta pavonearse, sino están usurpando también el lugar que solamente le corresponde al Mesías. Solamente a él se dirijan como rabí. No hay otro maestro, hermanos. Solo es Jesús nuestro maestro.
Queridos, entre hermanos no debe haber distinciones por títulos. Todos somos hermanos, lo acaba de decir la palabra del Señor, somos iguales. Ser pastor es una función, es la labor de un hermano suyo que Dios ha dispuesto para cuidado suyo. Es una función, mis queridos. Merece respeto, sí, obviamente, por su labor, pero no es más que ustedes. Lamentablemente, como les decía, hoy también a algunos les gusta que les acaricien el ego y entonces les encanta cuando se pronuncia soy el pastor principal. Y están usurpando porque la cabeza de la iglesia es Cristo, mis queridos hermanos. Él es la cabeza, ningún otro pastor, ningún otro hombre, perdón. Otros aman que le llamen apóstol, apóstol. Eso está más arriba de pastor. Profeta, maestro, el ungido de Dios, reverendo, ministro. La palabra ministro en el original, ¿sabe qué significa? Servicio, siervo, servidor. Hermanos, al Papa se le llama como el vicario de Cristo. ¿Y sabe qué significa vicario? Sustituto. Queridos, con todo el amor, yo no estoy atacando a nadie, solamente fíjense que estoy hablando de pastores también. ¿Quiere cuidar a su pastor? No lo ensalcen. Si usted ama a su pastor, no lo ensalce, hermanos, porque le hacen un gran mal, inflan su ego y marchitan la humildad del pastor, hermanos. Queridos hermanos, los títulos los hacen ver como de una clase especial, de una espiritualidad especial. Era lo que buscaban los escribas, que tienen una autoridad incuestionable. ¿Quién puede cuestionar al pastor principal? ¿Quién es tan osado para cuestionar al ministro de Dios, al apóstol, al profeta? Tengo entendido que ya por ahí en algunas iglesias que son muy grandes, el patriarca, ya quieren parecer a Abraham. Queridos hermanos, tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de eso. La iglesia, salvados por gracia, está en las manos del Señor, pero es cuidada por cada uno de nosotros, hermanos. Mire el peligro de los escribas, hermanos. Queridos, y aquí hay un principio: el creyente debe cuidarse de la hipocresía de los falsos maestros. ¿Por qué eso es hipocresía? ¿Recuerdan hipocresía en el griego qué era? Usar máscara. Los actores usaban unas máscaras y entonces fingían ser otro personaje, pero su real personaje estaba dentro. Entonces es el peligro, porque estos apóstoles van a ser atacados por ellos. Usted lo mira en todo el libro de Hechos, pero también son humanos, podían terminar en lo mismo. Queridos hermanos, me atrevo también a exhortarles a que también nos cuidemos de nuestra propia hipocresía. Aunque el texto se está dirigiendo a estos escribas, siempre tenemos que hacer una mirada a nuestro interior. Y por eso me atrevo a que echemos una mirada dentro de nosotros y a que también nos guardemos del peligro de la hipocresía nuestra. Que nos encante que nos llamen cristianos como título, pero sin vivir vidas revestidas de Cristo. A ellos les encantaba, ¿no? Rabí, pero su vida no reflejaba a Cristo. Y entonces debemos cuidarnos de nuestra propia hipocresía, porque se puede volver moda. Cristiano, pero ¿y cómo va mi vida? Ojo, hermanos, con el tiempo que estamos viviendo en nuestra nación por estos días. Mucho cuidado en este tiempo de elecciones. Muchos políticos se acercan a la iglesia cristiana, se hacen llamar cristianos, pero son hipócritas. Sus vidas y sus propuestas de gobierno no reflejan a Cristo. Pero también a estos escribas les encantaba otra cosa: las primeras sillas en la sinagoga y en las cenas. Resulta que en las sinagogas, que es donde se reunían los judíos a leer y estudiar las escrituras, los escribas buscaban las sillas donde se sentaban los líderes. Las primeras sillas eran donde los líderes de la sinagoga se sentaban. Es más, había un baulito ahí al lado donde se conservaban los rollos, es decir, los escritos, la Torá, y a ellos les encantaba sentarse donde estaban. Mire cómo eran de usurpadores, abriéndose espacio entre los que realmente eran los líderes. Primero, con sus túnicas querían parecer sacerdotes,
Y ahora sentándose en el lugar de los verdaderos líderes, ellos querían tener allí la preeminencia, mis queridos hermanos. Además, en los banquetes donde eran convidados también buscaban las sillas. Las primeras sillas eran las sillas de los invitados principales. Uno siempre en las reuniones tiene unos invitados que son especiales, ¿verdad? No, pues ellos ocupaban las primeras bancas, las primeras sillas. Miren lo ególatras que eran. Siempre buscando reconocimiento, buscando, como dije antes, reconocimiento público, estatus social. Allá viene un escriba. Y hoy no pasa a veces lo mismo, hermano. Yo caí en eso. Llegó el pastor. Casi que inconscientemente hacía una reverencia, mi hermano. Queridos hermanos, nada de sillas VIP aquí en nuestra iglesia. He visto iglesias donde hay unas sillas donde usted no se puede sentar porque son especiales. Es más, la palabra del Señor dice también, el mismo Señor Jesús hace un consejo, y es que cuando estemos invitados a una cena, no se ponga en el lugar de ellos, haga por allá atrásito. Es mejor que le digan, no, pásese para acá, usted es importante, a que lo bajen de la silla de donde usted se sentó. Es el consejo del Señor, hermanos. Y yo les digo, mis queridos hermanos, aquí en Salvados por Gracia no puede haber sillas VIP, lugares especiales en nuestras reuniones. Todos somos iguales, todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Padre. En Salvados por Gracia, el que Dios ha bendecido con riqueza y títulos, con ese talento, se debe sentar al lado de su hermano pobre y amarlo. Somos iguales. Aquí no hay títulos. No pueden haberlos, hermanos. Eso hace daño. No hace daño los títulos. Hace daño el uno ensalzar, ¿no? Debemos mirar y amar a nuestro hermano pobre y sentarnos a su lado. Todos somos iguales. Sigamos el ejemplo de Jesús. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Rabí verdadero, lavó los pies de sus discípulos. Sigamos avanzando en las razones que Jesús da a los discípulos para que tuvieran cuidado de los peligros. Versículo 47. Y dice el Señor, ojo con ellos porque devoran las casas de las viudas. No solamente se pavoneaban y querían tener ínfulas, se daban ínfulas de superiores, sino que eran corruptos. Eran de esa especie animal que se les llama ratas. Eran corruptos, hermanos. Las viudas eran personajes muy pobres, eso ya lo hemos visto en varias ocasiones. Eran mujeres que quedaban pobres en la inopia, aunque algunas de ellas tampoco tenían un estatus social, reconocimiento social. Y resulta que los escribas, ellos no recibían salario. En el templo, por la ley del Señor, los sacerdotes, ellos eran sostenidos, pero los escribas no. Ellos vivían el mismo pueblo, les daba lo que llamamos hoy ofrendas. Pero muchos de ellos se dedicaban a administrar algunas herencias que les quedaban de pronto a las viudas. Y se aprovechaban y que terminaban robándole la herencia a la mujer. Estos caballeros que eran los expertos de la ley, recuerden eso y no lo olvidemos quiénes eran los escribas. Y eso es lo que molesta, hermanos, que un hombre conociendo las escrituras se pare en un púlpito a engañar a la gente. Y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿ese hombre no tiene conciencia de lo que está haciendo? Con la palabra de Dios, haciendo engaño. Estos conocían la palabra de Dios, eran los expertos de la ley, eran como hoy en día decir los magistrados de la Suprema Corte Constitucional. Cuando algo no está claro, ¿a quién acuden? A los magistrados de la Corte Suprema, porque ellos conocen supremamente ¿qué? La ley de Colombia. Entonces es inaudito que alguien conociendo la ley se la pase por encima y termine robándole a la mujer más pobre, que eran las viudas en aquella época. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Señor. Cuídense porque ellos se quedan con las casas de las viudas. Los escribas se pasaron por encima escritos como Éxodo 22, y lo conocían muy bien. Eso es lo que yo digo, oye, la conciencia no los toca.
Éxodo 22, del 22 al 24 dice así palabra de Jehová. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Por qué? Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, dice Jehová, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Sin embargo, estos les robaban las casas de las viudas y conocían esta ley. Y recuerden que ellos eran las fotocopiadoras de esa época, ¿no? Transcribían. Yo no sé qué pasaba por la cabeza de estos tipos. ¿Cuántas veces habrán transcrito este verso? Y si afligieres a la viuda, yo enfureceré contigo y te mataré y quedarán viudas tus mujeres y tus hijos huérfanos. Y sin embargo, pero ha cambiado. Miren nuestro Congreso. Miren nuestro Congreso, no hay temor de Jehová. Estos ladrones montaban una fachada de piedad además de eso, porque miren lo que dice el texto, que luego hacían largas oraciones. La Nueva Versión Internacional dice que hacían largas oraciones para impresionar a los demás. Ellos resulta que oraban a veces y quedaban a veces en unas oraciones de hasta 3 horas. Pero su objetivo no era realmente comunicarse con el Señor, derramar su corazón a Dios. Y cuando uno lo hace, se le pasa el tiempo y esas 3 horas se le pueden ir a uno. Hemos estado en vigilia con mi esposa, donde hemos estado toda la noche en vigilia, orándole al Señor. Pero esto lo hacían con un objetivo, ¿cuál? Impresionar. Mírenme yo como oro, las palabras que uso. Ese era alimentando que su ego, mostrándose que ellos eran más piadosos, que ellos tenían superioridad moral, y sin duda alguna esto hacía que se ganaran la confianza de las viudas. ¿No pasa acaso lo mismo hoy en día? Pastores que se ganan la confianza de las personas más pobres y lamentablemente se han visto noticias de que le han terminado cediendo escrituras. Eso pasa, eso sigue pasando, hermanos. Eran codiciosos manipuladores. Hay que reconocer, hermanos, que hay quienes conocen bien la Biblia porque ellos la conocían muy bien, pero viven impíamente. Cuídese de ellos. Conocían muy bien las Escrituras, pero vivían impíamente. Y eso sigue en la iglesia, hermanos, y seguirá. El trigo y la cizaña deben crecer juntos, dice la palabra. Un día el Señor va a venir y va a separar el trigo de la cizaña. El trigo lo va a guardar en su granero, los creyentes, y la cizaña a quemarse. Un caso hipotético, si Jesús viniera ya, ¿acaso no nos daría la misma advertencia? Cuídense de esos pastores que usan los sermones para manipular y explotar a la iglesia. ¿Ven que la palabra del Señor siempre es pertinente? El peligro es verla que eso fue solamente para ellos. Pero como les he dicho, para que la podamos entender, miremos en qué nos parecemos a esa cultura y entonces ahí sabemos qué es para nosotros. Hoy en día, ¿qué tenemos? Los pactos. Hoy en día tenemos los que hay que hacer pactos. Tenemos los pactos, tenemos la siembra, tenemos las primicias. Ahorita en enero estoy seguro que las arcas de muchas iglesias estuvieron a rebosar, porque eso lo trabajan desde diciembre fuertemente, porque las primicias en enero, y las primicias que son su primer sueldo. Hoy se habla de maratónicas por televisión, ¿la han visto algunos? Querida iglesia, con todo el amor les digo, no deben mirar Enlace. Ese canal de Enlace es un canal, hermanos, donde es terrible. Ahí está calcado lo que el Señor nos está enseñando aquí. Ojo, y hace muchos años, 20 años tal vez, el pastor se preocupaba era de que tal vez una de sus hermanos fuera a otra iglesia que no era allá, y esa era la preocupación. Pero hoy en día la cosa está más complicada. Es que está en sus bolsillos la forma de entrar a cualquier enseñanza, a cualquier cosa que va fuera de la Biblia, y usted tiene que filtrar, hermanos. Así como les dije en un principio, como padre lo que hacemos es enseñarles a nuestros hijos para que ellos enfrenten la vida,
lo que está haciendo Jesús con sus discípulos y lo que pretendo con ustedes, mis queridos hermanitos, es prepararlos. Y esa es la labor, lo dice el Señor en su palabra, que el pastor prepara. Entonces, hoy en día tenemos lo mismo, tenemos pactos, tenemos primicias y con unas prédicas que usted queda hasta tentado hasta meterse la mano al bolsillo. Unas prédicas, y esto lo hacían era con oraciones y engañaban a la gente y se hacían ver como piadosos. Hermano, hoy tenemos líderes con falsos milagros empujando a que pacte para que usted reciba su milagro. Recibe tu milagro hoy. Por ahí vi una supuesta iglesia donde trajeron, no sé cómo, agua de Israel, del río Jordán. Y usted viera la fila de gente detrás de la botellita. ¿Todo por qué? Por ignorancia, mis queridos. Por ignorancia, mis hermanos. Porque solamente nos pegamos de ver la figura del hombre que está allá paradito. Hoy tenemos estos líderes que no se les puede pedir cuentas, nunca las dan tampoco. Iglesias controladas por un solo pastor o controladas por varios pastores, pero todos son de la misma familia. Todo un sistema, hermanos, para sacarle dinero a la iglesia. Y esa es la advertencia que el Señor hace a sus discípulos. Guardaos, cuídense del peligro de los escribas. Pero hay otro motivo que en mi opinión es todavía más fuerte. Recuerden la importancia del contexto, ¿no? Veamos otro gran peligro. Es el más importante en mi opinión. Versículo 41 al 44, ahí antecitos. Recuerden que, queridos hermanos, ojalá pudieran conseguir una Biblia que no tenga títulos, se los aconsejo, porque la vemos como segmentada, ¿no? No, el Señor viene hablando, Él está ahí hablando hace rato, ¿no? Él está hablando hace rato y ya habló con los saduceos y les enseñó que la resurrección sí es, que ellos mismos a través de la palabra, desconocían que la resurrección es un hecho, pero miren lo que ocurre en el 41 al 44 antes de Jesús levantar la mirada y advertirle a los apóstoles. Entonces Él les dijo, ya le habían preguntado sobre la resurrección, no pudieron, Él contestó y luego Él les dice a ellos, les devuelve una pregunta, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Ustedes son expertos de la ley. ¿Cómo están diciendo que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, refiriéndose al Salmo 110, esto dijo el Salmo, el mismo rey David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo Dios Padre a mi Señor el Cristo. Se está refiriendo. Siéntate a mi diestra, es un lugar de honor y poder, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sigue hablando Jesús. David entonces le llamó Señor. ¿Cómo entonces es hijo de David? ¿Qué les está diciendo a los escribas, a todos esos que están allí? ¿Cómo es posible que ustedes... Recuerden que el Señor Jesús por linaje humano venía y la profecía de descendencia del rey David. Y eso mostraba su humanidad, pero Él no dejó de ser Dios. Lo que les está recriminando es, ustedes solamente aceptan el Mesías como hombre, pero están desconociendo su divinidad. Y luego levanta la mirada y le dice a los discípulos, cuídense de estos que niegan la divinidad del Cristo, que solo lo vieron como un descendiente de David, que va a ocupar el trono de David y que va a expulsar a las tropas romanas. Así fue que lo vieron ellos, pero no aceptan su divinidad. Cuídense de ellos. Es decir, hermanos, cuídense del rechazo al Hijo de Dios. Estos maestros de la ley reconocían a Jesús solo como Mesías hombre, descendiente de David que venía a establecer el reino de Israel. Pero el Salmo lo que muestra cuando el rey David dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿cómo es posible que le diga a su propio hijo Señor? Si el rey está por encima del hijo. ¿Me hago entender? ¿Cómo le va? Es lo que Jesús le está diciendo. En otras palabras, ustedes son muy tontos. No interpretan bien las escrituras, de las cuales se jactan y les gusta que le llamen como rabí.
¿Cómo es posible que un rey le dice a su hijo, mi señor? Miren que le está diciendo dijo el Señor a mi Señor por encima. Entonces ellos no aceptaban la divinidad de nuestro Señor. Usted debe cuidarse de todo aquel que no declara que Jesús es el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová no lo declaran. Usted debe cuidarse de todo aquel que no acepta que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, hermanos. Toda persona que rechace la deidad de Jesús o niegue siquiera uno de los atributos de Dios no es fiable, hermanos. Aunque diga y él muestre títulos de ser un experto de la Biblia como los escribas, aunque muestre sus títulos de haber estudiado en los mejores seminarios teológicos, mientras este personaje no acepte siquiera uno de los atributos del Señor, no es fiable. No es fiable. Y es lo que el Señor les está diciendo. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de todo. De todos estos personajes. Y de ahí la importancia de que usted estudie la palabra de Dios, hermanos. Que participe en las capacitaciones que aquí en Salvados por Gracia tenemos. Que se disipule. Porque toda esta gente lo seguía de manera ignorante y así pasa hoy en día. Si usted no lo hace, está condenado a aceptar cualquier herejía y a ser engañado. Ahora veamos las consecuencias, lo que le espera a este tipo de personas, a los escribas, a los que muestran una fachada de piedad pero son engañadores y abusadores de la iglesia de Dios. Veamos el resultado de su hipocresía, versículo 47 al final. Dice el Señor que devora la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. No crea que se la va a pasar así sin nada delante del Señor. Recibirán castigo, mis hermanos, recibirán castigos. Estos recibirán una mayor condenación. ¿Y cuál es la razón? Porque en realidad no son creyentes. Hermanos, aunque se paren en un púlpito, tengan la Biblia abierta, hagan unas predicaciones súper excelentes, verdaderamente exégetas, pero si su vida no es congruente, toca decir lo que el Señor Jesús también le dijo a sus discípulos en una ocasión: hagan como ellos dicen, mas no como ellos hacen. Realmente no son creyentes. Y esa es la razón de que recibirán también una gran condenación. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo a Tito en el Tito 1, 15 al 16. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Dicen creer en Dios, pero su vida, Tito 1, 15 al 16, pero su vida no lo demuestra. No se dejen engañar por apariencias, no se dejen engañar por títulos, no se dejen engañar por unas ropas blancas. Hay que ver la congruencia entre la palabra, lo que se dice y cómo se vive. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pablo para escoger, inclusive ahí en Tito y también en Timoteo, para escoger a los ancianos, los pastores, que son los mismos obispos? Y hay una sola frase que dice que no sean neófitos, es decir, que no sean gente que no conoce las escrituras. Pero de resto revísele su familia, que dice que si gobierna bien su casa, gobernará bien. Revisen su reputación en la calle. Ahora, queridos hermanos, eso no es solamente como se hacen las votaciones, eso es antes de las votaciones y chao. No, eso es durante todo el tiempo, hermanos. ¿Quiere cuidar a su pastor? Ayúdelo, revíselo. Si usted ve que su pastor en algo de esto no está siendo congruente con las escrituras, por amor al pastor, gástele un tintico. Hermano, en esto veo que está fallando. En serio, estoy hablando en serio. Jesús dice que recibirán mayor condenación. ¿Y cuál es la primer condenación que uno ve en el escrito? Los delató públicamente. ¿Ven cómo empieza el escrito? Versículo 46. Y oyéndolo todo el pueblo. No fue que Jesús los cogió aparte y dijo: ay, pela ahí con esos manes que...
que mire que son esto y lo otro. No, la primera condenación, ¿qué? La pública. La pública, delante del pueblo. El Señor no lo dijo en voz baja. Y oyéndolo todo el pueblo. Y ahí estaban ¿quiénes? El pueblo, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban sus discípulos. Oyéndolo todo el pueblo. La primera condenación que recibieron los escribas fue el escarnio público, hermanos. Jesús los descubrió frente a todos, desenmascaró su hipocresía, su maldad. Es algo que también debemos hacer, hermanos. Exponer la falsedad de aquellos líderes que con su falsedad hacen daño a la iglesia. Dar a conocer su maldad es un acto de amor a los hermanos que están siendo engañados, para que no sigan en engaño, y es una manera de cuidar la iglesia. Sin duda este tipo de personas recibirá mayor condenación. ¿Por qué? Porque conociendo la palabra de Dios no la vivían y además abusaban del pueblo. Recordemos nuevamente, hay muchos versículos, pero recordemos el que ya leímos de Éxodo cuando el Señor se refiere a las viudas. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. El creyente debe cuidarse de la hipocresía de los falsos maestros, mis hermanos. No se fíe de la apariencia de piedad, de las prédicas bonitas, del gran conocimiento de la Biblia. Cerciórese que viven en temor a Jehová, comprometidos con la santidad, el amor a la iglesia que Cristo compró con sangre, hermanos. Pero vuelvo y repito, hagamos nuestra mirada a nosotros mismos también. Cuidémonos de nuestra propia hipocresía. Que nos encante que nos llamen cristianos, pero tengamos vidas que no se ajustan a la palabra del Señor. Meditemos allí un momento.